Trabajar ahora con las posiciones relativas entre planos. ¿Cuáles son las alternativas que se pueden encontrar dos planos en el espacio? Bueno, una de las alternativas tiene que ver con el paralelismo, o sea, los vectores paralelos. O sea, si el plano alfa es paralelo al plano beta, recuerden que los planos estaban caracterizados por quién? Por sus vectores normales, ¿sí? Sus vectores normales. Entonces lo que nosotros podemos decir es que si el plano alfa es paralelo al plano beta, entonces lo que está sucediendo con los normales es que también van a ser paralelos, ¿sí? Hay una relación de paralelismo entre los normales. En el caso del paralelismo existe una situación particular que tiene que ver con la coincidencia de ambos planos, ¿sí? O sea, si el plano alfa está por encima del plano beta, o sea, son coincidentes, ¿sí? Una situación de este tipo, tendríamos un solo plano, ¿no? Diríamos el plano alfa coincidente con el plano beta. Obviamente va a haber una relación de paralelismo entre los normales, pero también va a suceder que cualquier punto del plano alfa va a ser punto del plano beta y viceversa. Cualquier punto del plano beta va a ser punto del plano alfa. Con lo cual, si nosotros tenemos, vamos a suponer que nosotros tenemos las ecuaciones implícitas de ambos planos. Vamos a suponer que la ecuación del plano alfa, es esta: ax bi cz más d igual a 0. Y la ecuación del plano beta es a'x b'i c'z más d igual a 0. ¿Sí? Si voy a trabajar y voy a tratar de determinar si los planos son paralelos a partir de sus ecuaciones implícitas, yo podría decir lo siguiente. Esta situación representa una proporcionalidad entre los coeficientes de las variables. ¿Qué significa que representen una proporcionalidad o que sean proporcionales? Significa que si yo hago la división entre A y A', la división entre B y B', y la división entre C y C', todos estos cocientes son iguales. Si ustedes se fijan, lo que estuve haciendo fue comparar ABC con A', B' y C'. ABC, ¿quién es? Es el normal del plano alfa. Y A', B' y C', ¿quién es? El normal del plano beta. O sea que lo que estoy tratando de establecer es si los normales son paralelos. O sea, si esta proporción resulta, entonces esto me alcanza y me sobra para decir que los planos, el plano alfa es paralelo al plano beta. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una situación de coincidencia de los planos, lo que aparece es también esta relación de proporcionalidad, A sobre A', B sobre B', ¿no? Y C sobre C', pero se le agrega, vamos a diferenciar este D, ¿sí? Comparado con el otro, se le agrega que todos estos cocientes son iguales también al cociente entre D y D', ¿sí? Si esto sucede, entonces no tengo esta situación, sino que tengo una situación de coincidencia entre los planos. Y esto también lo podemos ver, porque si los planos son coincidentes, lo que está pasando es que un plano es múltiplo del otro, ¿sí? O sea, hay un escalar que me permite convertir una ecuación en la otra. ¿Ese escalar cuál es? Bueno, el escalar es el que surge del cociente entre todos los coeficientes. Entonces, si sucede esto, entonces lo que digo es que el plano alfa es coincidente con el plano beta. Hay una coincidencia de los planos. Otra posibilidad de encontrar los planos en el espacio, dos planos en el espacio, es una situación de perpendicularidad. Entonces acá voy a decir, si el plano alfa es perpendicular al plano beta, ¿qué estaría sucediendo entre los normales? Y bueno, miremos. Este sería el normal del plano beta. Y este sería el normal del plano alfa, ¿no? Bien, evidentemente si los planos son perpendiculares, los vectores también lo van a hacer. Entonces lo que puedo decir es que lo que va a pasar es que el n beta va a ser perpendicular al n alfa, y esto a esta altura ustedes saben que implica, ¿qué cosa? Implica que el n beta escalar el n alfa tiene que darme 0. El producto escalar tiene que dar 0. Bien. Y bueno, y por último tenemos una última situación, que serían planos que se están cortando, que son secantes, pero no perpendiculares, ¿sí?
Fíjense que en este caso son secantes los planos, pero perpendiculares. Y es importante entender que los planos se están cortando y en su corte están dejando o están evidenciando una recta. Fíjense, acá también los planos son secantes y en su corte están diferenciando o evidenciando una recta. Eso es importante porque después cuando veamos recta en el espacio, vamos a ver que una alternativa de definir rectas es a través de cortes de planos, obviamente que no sean paralelos. Entonces, bueno, la situación sería esto. Si yo tengo un ejercicio para determinar la posición entre los planos, empiezo a suponer o empiezo a trabajar con la suposición de que son paralelos. Veo si esto cumple. Si esto se cumple, digo cuál es la posición. Si esto no se cumple, puedo pasar a estudiar si son perpendiculares. Y si esto no se cumple, y no se cumplió lo de arriba, por descarte digo, bueno, la posición entre los planos es que hay un corte entre ellos, pero los planos no son perpendiculares. Vamos a referir al ángulo entre planos. Vimos que una posible situación entre dos planos era que, bueno, justamente que haya una recta de corte, o sea, que sean secantes, pero el ángulo no sea 90 grados, o sea, que sea otro ángulo diferente. Entonces, lo que se puede demostrar es que si gamma a gamma representa el ángulo entre el plano alfa y el plano beta, ¿sí? Lo que podemos demostrar es que este ángulo es exactamente igual a este ángulo. O sea, el ángulo entre los planos es igual al ángulo entre los vectores normales en ambos planos. O sea que yo lo que puedo decir es que gamma es igual al ángulo entre el normal de beta y el normal de alfa. ¿Sí? Recuerden que el cálculo de los ángulos tenía que ver o vinculaba el producto escalar, ¿sí? Lo que vamos a decir entonces es que gamma es igual al arco coseno de ¿quién? Del n beta escalar el n alfa dividido el producto de las normas de ambos vectores. Esta va a ser la forma de calcular el ángulo entre. Voy a poner un ejemplo un poco para ver toda esta última parte que vimos de posición entre planos. El ejemplo dice determinar el ángulo entre el plano alfa y el plano beta, ¿sí? Cuando yo determino ángulos, en realidad de alguna manera me puede inferir en la posición que tienen esos planos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el caso que sean paralelos, ¿sí? Paralelos o coincidentes, o sea, si los planos son paralelos, ¿qué va a estar pasando con el ángulo? El ángulo entre ellos, que habíamos llamado gamma, tiene que ser 0, ¿no es cierto? Si los planos son perpendiculares, ¿sí? Si el plano alfa es perpendicular al plano beta, ese ángulo tiene que ser igual a pi sobre 2. Y si no son paralelos ni no son perpendiculares y son secantes no perpendiculares, bueno, ahí va a aparecer un lambda igual a un ángulo diferente a 0 o a pi sobre 2. El único problema de determinar la posición entre planos es que si el ángulo es 0, yo no podría estar determinando con esa afirmación si los planos son paralelos, ¿sí? Si están uno al lado del otro, o si son coincidentes, si uno está sobre el otro. Ahí tendría que verificar con la existencia de un punto de un plano satisfaga la ecuación del otro plano, ¿sí? Con esta situación solamente no alcanzaría. Pero bueno, vamos a trabajar esta cuestión. Vamos a ver, digo, el normal al plano alfa. El normal al plano alfa es el 2 menos 1, 1. Y el normal al plano beta es el 3 menos 2, 1. ¿Sí? Recuerden los coeficientes de las variables. Si quiero calcular entonces el ángulo entre ellos, lo que voy a decir es, bueno, que ese gamma era igual al arco coseno de 2 menos 1, 1, escalar 3 menos 2, 1, ¿sí? Dividido la norma del 2 menos 1, 1 por la norma del 3 menos 2, 1. ¿Ok? Bueno, si hacemos las cuentas, esto me va a quedar que gamma es el arco coseno de, esto quedaría 6 más 2
más 1. Y abajo me quedaría 4, 4 más una 5 más una 6, raíz de 6, por 9, 4, 13 y una 14. ¿Sí? O sea que esto sería el arco coseno de 9 raíz de 6 por 4, 24, 6 por 1, 6, 7, 8, 84. Haríamos esta cuenta y sacaríamos la conclusión del ángulo. Obviamente este ángulo no es ni 0 ni pi sobre 2, con lo cual lo que puedo decir es que el plano alfa y el plano beta son ¿qué? Son secantes no perpendiculares. Otra forma de plantear el ejercicio podría ser a partir de pedir la posición o determinar la posición entre los planos, alfa y beta. Entonces, para trabajar con la posición, sin pasar por el ángulo, podemos hacer el análisis que comentamos hace un momento. Decimos, ¿quién es el normal al vector alfa? Es el 2 menos 1, 1. ¿Quién es el normal al vector beta, al plano beta? Es el 3 menos 2, 1. Entonces me empiezo a preguntar si el plano alfa es paralelo al plano beta. Me lo pregunto. Entonces, para responderme tengo que plantear la proporcionalidad entre el vector n alfa y n beta. O sea, tendría que hacer 2 sobre 3, menos 1 sobre menos 2 y 1 sobre 1. Evidentemente estas cuentas dan diferentes, entonces ahora esta pregunta la afirmo. Digo, el plano alfa no es paralelo al plano beta. Con lo cual no es necesario verificar si son coincidentes, ¿no? Porque para que sean coincidentes tendrían que pasar primero por verificar que sean paralelos. Bueno, entonces digo, ya paralelos, coincidentes no son, entonces ahora me pregunto si el plano alfa será perpendicular al plano beta, me lo pregunto. Entonces para responderme lo que tenía que pasar era que el producto escalar, o sea que los vectores sean perpendiculares, los normales sean perpendiculares, y para chequear esto chequeábamos qué pasaba con el escalar. Si yo hago el escalar entre estos dos vectores, me da 2 menos 1, 1, escalar 3 menos 2, 1. ¿Sí? Esto es 6 más 2 más 1. Esto es 9. ¿Sí? No es 0, no es 0. Entonces, ¿qué digo? Digo que el plano tampoco es perpendicular al plano beta. ¿Sí? Entonces, la consecuencia es que el plano alfa es secante, no perpendicular, ¿a qué? Al plano beta. Esa sería la conclusión que la sacamos a partir de trabajar con los vectores normales de ambos planos sin pasar por el cálculo de la